¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente liderar desde las sombras, apoyar a otros en su grandeza, mientras enfrentas tus propias luchas internas? En la Biblia, Aarón, hermano de Moisés, se convierte en un ejemplo fascinante de un liderazgo discreto, lleno de desafíos, aciertos y momentos de debilidad que resuenan profundamente con nuestras propias vidas. Aunque su nombre suele asociarse con Moisés, su impacto en la historia de Israel fue tan crucial como polémico. Aarón nació en una época de opresión. Como miembro de la tribu de Leví, pertenecía a una familia hebrea, que vivía bajo la dura esclavitud impuesta por Egipto. Sus padres, Amram y Jocabed, eran descendientes de Leví, y él fue el segundo de 3 hijos, Miriam, su hermana mayor, y Moisés, el más joven. Aunque la Biblia no da detalles extensos sobre su infancia, sabemos que Aarón creció en el ambiente hostil de la esclavitud. Sin embargo, a diferencia de Moisés, que fue criado en el palacio del faraón, Aarón permaneció entre los hebreos. Esto le dio un contacto directo con las luchas de su pueblo, moldeando su sensibilidad hacia el sufrimiento y su papel como intermediario. Cuando Moisés recibió el llamado de Dios en la zarza ardiente para liberar a Israel, fue Aarón quien desempeñó un papel vital como su portavoz. Moisés, inseguro de su habilidad para hablar con fluidez, pidió ayuda, y Dios designó a Aarón como su boca. Este acto de colaboración marcó el inicio de una sociedad histórica. Aarón no solo habló ante el faraón en nombre de Moisés, sino que también ayudó a ejecutar las señales milagrosas que demostraron el poder de Dios. Juntos, desafiaron al faraón con las 10 plagas, siendo Aarón quien lanzó el bastón que se convirtió en serpiente, y quien golpeó las aguas del Nilo para convertirlas en sangre. Este período destaca la confianza mutua entre los hermanos y su cooperación bajo la dirección divina. Aarón no buscó protagonismo. En cambio, abrazó su papel de apoyo, una lección de humildad y servicio que sigue siendo relevante. Uno de los aspectos más significativos de la vida de Aarón fue su designación como el primer sumo sacerdote de Israel. En el monte Sinaí, Dios instruyó a Moisés para consagrar a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Este rol no solo implicaba liderar el culto, sino también mediar entre Dios y el pueblo. Vestido con un elaborado atuendo sacerdotal, incluido el efod y el pectoral con las 12 piedras que representaban a las tribus de Israel, Aarón asumió una posición de tremenda responsabilidad. Ofrecía sacrificios por los pecados del pueblo y por los suyos propios, un recordatorio constante de la fragilidad humana incluso en los líderes más altos. El sacerdocio de Aarón estableció un modelo de mediación espiritual que apunta directamente a Jesucristo, el sumo sacerdote eterno, como se menciona en el Nuevo Testamento. Este rol subraya la importancia de la intercesión y el servicio espiritual como pilares en cualquier comunidad. A pesar de su posición elevada, Aarón no estuvo exento de errores graves. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios, el pueblo, impaciente, exigió a Aarón que les hiciera un Dios que los guiara. Cediendo a la presión, Aarón recogió el oro de los israelitas y moldeó un becerro de oro, declarando: «Estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de Egipto». Éxodo 32:4. Este acto de idolatría representó una traición directa a Dios y puso en peligro a toda la nación. Aunque Aarón intentó justificar sus acciones, su error fue innegable. Sin embargo, lo que resulta notable es la misericordia de Dios. Aarón no fue desechado ni despojado de su posición como sacerdote. En cambio, fue restaurado y continuó sirviendo fielmente. El becerro de oro es una advertencia poderosa sobre las consecuencias de comprometerse con la presión externa y la idolatría. Para Aarón, fue un recordatorio de su necesidad constante de la gracia divina, una lección aplicable a todos los líderes. Como líder, Aarón enfrentó desafíos no solo externos, sino también internos.
Uno de los episodios más significativos fue la rebelión de Coré, donde miembros de la comunidad cuestionaron la autoridad de Moisés y Aarón. Coré, junto con 250 líderes, acusó a Aarón de acaparar el poder sacerdotal. En respuesta, Dios intervino de manera dramática. La tierra se abrió y tragó a Coré y sus seguidores, demostrando que el liderazgo de Aarón no era producto de favoritismo humano, sino de un llamado divino. Este episodio reafirmó la importancia de confiar en la voluntad de Dios, incluso en medio de la oposición. Aarón murió en el monte Hor, al borde de la tierra prometida, a los 123 años. En un momento solemne, Dios ordenó que Aarón entregara sus vestiduras sacerdotales a su hijo Eleazar, asegurando la continuidad del sacerdocio. Su muerte marcó el final de una era, pero su legado como sacerdote y líder perduró. El relato de su muerte es conmovedor, pues simboliza tanto la transición como el cumplimiento del propósito divino. Aarón no entró en la tierra prometida, pero su papel en llevar al pueblo hasta ese punto no puede subestimarse. Aarón, con sus virtudes y defectos, es un espejo de nuestras propias vidas. Su disposición a servir, incluso cuando significaba estar en segundo plano, nos enseña la humildad y la importancia del trabajo en equipo. Sus errores, como el becerro de oro, nos recuerdan nuestra propensión a ceder ante la presión, pero también nos muestran el poder del arrepentimiento y la gracia. En nuestros días, la vida de Aarón nos invita a reflexionar sobre el tipo de liderazgo que ejercemos en nuestras familias, comunidades y trabajos. Estamos liderando con humildad, apoyando a otros y sirviendo con integridad. ¿Cómo manejamos nuestros errores y aprendemos de ellos? Aarón nos recuerda que incluso los más grandes líderes son humanos y necesitan la guía de Dios. Su vida nos desafía a buscar una relación más profunda con el Creador y a vivir en servicio, siempre conscientes de nuestra responsabilidad hacia los demás y hacia nosotros mismos. Hoy, al mirar la historia de Aarón, somos llamados a asumir nuestra propia vocación con humildad y fidelidad. Como él, podemos ser instrumentos de reconciliación y líderes que, a pesar de nuestras imperfecciones, dejamos un impacto duradero en quienes nos rodean.